Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos, en conjunto con UCB Televisión, la señal 3. Estamos hoy día con la senadora que es dueña de casa acá en la región de Valparaíso, en la Biblioteca del Congreso, la senadora Isabel Allende. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Sí, Bueno, bien, Sergio. por estos días ha habido un aniversario que es muy importante para la familia y para muchos chilenos. Hace 10 años que se fue Tencha, ¿no? Hace 10 años que se fue Tencha, yo creo que una de las mujeres más extraordinarias, en el sentido de una fragilidad hasta cierto punto física, combinada con una fuerza y una templanza increíble. Y yo creo que le debemos mucho en el retorno a la democracia. Tencha se la jugó por entero, pero por entero, post 73. Fue de una lealtad en ese sentido y no hubo un lugar donde no llegara, donde no fuera recibida por, con mucho respeto, y de todos lados, desde los papas a jefes de Estado que no necesariamente eran acordes o afines al gobierno de la Unidad Popular, ni mucho menos, pero jugó un rol realmente notable. Y lo más maravilloso es la jugado tanto, también mucho por la Unidad Socialista, y después ya al final como que se replegó y entonces emergió la Tencha que era más para nosotros, la Tencha que ya no viajaba, que no estaba en el primer plano, era la Tencha, digamos, más abuela para sus nietos y mamá para nosotros. Ahora, yo tuve oportunidad de conversar con ella a poco andar, digamos, de la cercanía del plebiscito de 1988, que fue en octubre, en México, en la Universidad de Guadalajara, y ella tenía una convicción muy profunda de que la movilización social y política del pueblo de Chile finalmente le iba a permitir recuperar la democracia, como finalmente ocurrió con el resultado del plebiscito. Ahora, esa convicción estaba muy arraigada en ella y tenía una profunda esperanza que iba a cambiar la situación y tenía un tremendo compromiso a pesar del dolor seguramente que ella sufrió, digamos, desde la muerte de su marido como presidente de Chile, Salvador Allende, en el Palacio de la Moneda. Sí, Tencha tenía una profunda convicción y eso fue súper importante porque logramos que ella entrara un 24, un 23 de septiembre. Fue un recibimiento apoteósico y en esa época no había ninguna libertad de medio nada. Yo lo único que pude decir en la cooperativa, Tencha Bussi llega hoy día a quienes quieren recibirla, será por San Pablo el recorrido y el pueblo se volcó en las calles, una cosa maravillosa. Y en el momento mismo que posó el pie en Chile, Tencha llamó a la unidad, a la necesidad de enfrentar, digamos, el plebiscito, o sea, tenía súper claro el camino que era necesario para lograr esta transición democrática. No se equivocó en eso. Ahora, uno pudiera hablar de un legado de ella en este momento en que las fuerzas opositoras, por ejemplo, y en el caso de la izquierda, hay como una fragmentación, una atomización que no permite decir qué futuro tiene este sector político de la sociedad chilena. Sí, la verdad que estamos viviendo uno de los procesos mayores de fragmentación después de la derrota muy potente que tuvimos electoral, política, cultural, en fin. Y naturalmente, bueno, Tencha siempre llamó a la unidad y tenía esa convicción. Entonces uno pudiera decir, quizás tenemos que tener más generosidad, darnos el tiempo para converger en temas cruciales para el país, como pueden ser las pensiones, la salud, en fin, y la educación pública, y de a poco construyendo esta convergencia y de a poco, a raíz de estas convergencias temáticas, por llamarlo de alguna manera, o cruciales de desafíos para Chile, ir logrando un mayor diálogo que nos permita después enfrentar unidos las próximas elecciones, porque si no llegamos juntos para gobernadores regionales o el caso de los alcaldes, que son elecciones unipersonales, la verdad es que la derecha nos va a derrotar en todos lados. Ahora hay un desafío enorme, sobre todo en una región como Valparaíso, donde hay problemas económicos, ¿no? O sea, lamentablemente la región de Valparaíso está sufriendo una de las regiones que ha tenido decrecimiento, que tiene una de las mayores tasas de cesantía. Por otro lado, es la región que tiene la mayor población de adultos mayores y la región que tiene mayor número de campamentos. Entonces es un contraste porque necesitamos una región que tenga más dinamismo, eso requeriría más inversión público-privada que no se está viendo. Hemos tenido un anuncio importante, pero hay que concretarlo, hay que verlo y uno tiene algunas dudas, algunas interrogantes legítimas que habrá que despejar, evidentemente. Es una región que necesita y por otro lado, si ve todo lo que es el Aconcagua, el interior, una sequía dramática. Entonces es una contradicción, porque tenemos una región que realmente se ha estancado, que no está creciendo con el potencial que pudiera desde el punto de vista
puerto, del punto de vista turístico, del punto de vista del saber humano, porque tiene una concentración de universidades importante, tiene una población estudiantil potente, pero no está dinámico Valparaíso. Realmente le hace falta una inyección público-privada y es muy doloroso porque estamos ocupando una de las tasas mayores de cesantía y además uno se siente en el ambiente, digamos, un poco este ambiente medio pesimista que hace falta como remecernos. Entonces yo digo a este gobierno, bueno, cuando el presidente Piñera hizo el discurso en 1 de junio, la verdad es que, por ejemplo, habló de Las Palmas, que era un embalse importante que ya estaba acordado, no dijo ni una palabra de Catemu, que sería como una obra mayor que daría en un mediano plazo seguridades de riego, por supuesto, y sobre todo de acceso al consumo humano, que es muy dramático en la región al interior, en la región de Aconcagua, tenemos localidades sin agua para el consumo humano. Habló del tren rápido, pero hay que irse con mucha calma en el sentido que es demasiado importante, entonces no es para titular. Nosotros habíamos dicho que había pasado muchos meses sin que lo declararan de interés público. La importancia de declararlo de interés público es que permite justamente que Concesiones haga un estudio más acabado porque además hay 2 proyectos, y entonces recién, teniendo esos estudios más acabados, se hacen las bases para la licitación. Y una vez que se hagan las bases para la licitación, obviamente va a transcurrir mucho más tiempo una vez que se licite y una vez que se construya. Entonces estamos hablando por lo menos, o sea, al 2025 o algo así. Entonces, claro, de repente anuncios generan expectativas si estos son como grandes titulares, buenas cuñas, pero no hay la suficiente información o seriedad de lo que se está transmitiéndole a la población. Entonces, yo soy partidaria de una inversión de esa naturaleza, más que inversión, un proyecto, te diría, digamos, por la vía bueno, ahí hay que tener también cuidado porque hay 2 proyectos y aquí la ministra de Transporte como que se ha mencionado solo uno, y la verdad es que en el hecho hay 2 proyectos que son bastante distintos, porque uno sería prácticamente carga, el otro pasajero y carga, y uno iría por el lado de la Cuesta de la Dormía y el otro y saldría de Santiago, y el otro en cambio sale de Maipú y llegaría, digamos, al Paraíso con un ramal a San Antonio. Entonces son diferentes. Entonces es importante que haya las bases suficientes que permitan estudiar realmente lo que significa la demanda inducida que se puede producir. O sea, si yo tuviera un tren que desde Santiago, no de Maipú, pero de Santiago, uno pudiese decir, me va a demorar 45 minutos, le aseguro que mucha gente a lo mejor estaría dispuesta a venirse a vivir a la región. Pues es una bella región, porque además tiene mejor clima, porque va a tener mejor aire, pero siempre y cuando esto sea una realidad. Entonces no pueden ser anuncios que queden solamente ahí. Estamos esperando a ver en detalle, no se conoce el proyecto del Paseo Barón, que fue el proyecto que sustituyó el Mall Barón, que hizo una encuesta en Valparaíso interesante, online, participó bastante gente. Bueno, ahora hay una comisión, el ministro de la Vivienda me informaba el otro día y hemos tenido 2 reuniones con él, de que esa comisión va a estudiar las propuestas, pero tiene que tomar una decisión y tiene que ponerle esto plazo y números. Porque sin plazo y sin números no pasa de ser nuevamente un titular, pero necesitamos concreto, saber qué se va a lograr, en cuánto tiempo, cuánto se va a invertir y qué cambios significan, obviamente, para la región. La gente más joven seguramente que está mirando el programa no sabe, pero aquí existió un ferrocarril entre Santiago y Valparaíso y también de Santiago, San Antonio, Cartagena, ¿no es cierto? Ahora, uno piensa, digamos, que por una parte es para atender como servicio de transporte para la gente que trabaja aquí en Valparaíso y es de Santiago, o de Santiago en Valparaíso. Pero al mismo tiempo está el turismo, lo que mencionaba usted, y por otra parte el transporte de carga. Aquí tenemos 2 puertos muy importantes, el de Valparaíso y de San Antonio. Entonces uno dice, bueno, eso requiere cierta urgencia también, porque eso descongestionaría las carreteras de los camiones, por ejemplo. Y ahí va a haber una oposición muy fuerte, que de alguna manera ya se ha planteado, de los empresarios de buses y los empresarios de camiones, que no le hace ninguna gracia a este ferrocarril para transportar gente y carga. Bueno, los empresarios de buses aparentemente están como comillas más tranquilos porque de alguna manera están sacando sus propias cuentas. Ellos dicen que un pasaje, teóricamente, lo que se ha hablado, la verdad es que los números no están muy afinados,
costaría sobre 5.000 y tantos pesos, y por lo tanto están relativamente tranquilos porque ellos sienten que el doble del pasaje prácticamente que va a ocupar en bus. Entonces, hasta el momento no han demostrado demasiada inquietud. Sí es una competencia, pero la verdad es que si no solucionamos un acceso para San Antonio y Valparaíso de carga por vía ferrocarril, la verdad es que ya no da más. Hoy día San Antonio, con lo que ha crecido el movimiento del puerto, y eso que todavía se decidió que fuera un puerto de gran escala, pero no es que lo sea, va a pasar una década antes que termine la construcción completa, pero sin embargo tiene más movimiento y el atochamiento en la ciudad de San Antonio ya no da más. Y aquí obviamente que también tiene que poner en el escenario qué es lo que va a hacer, porque si nosotros pretendemos, como pretendemos que de alguna manera Valparaíso no decaiga, sino que mantenga e incremente su capacidad portuaria, aunque sea de multiuso o de granel, no necesariamente de gran escala como va a ser San Antonio, necesita solucionar el tema del acceso a los camiones, si no nos vamos a volver locos. Además que esta es una geografía muy particular, como todos sabemos, entonces con todos estos cerros y sus calles angostas no hay manera. Bien, senadora Isabel Allende, hacemos una pausa y seguimos conversando porque usted mencionó un problema que es bien agudo en la región, en algunos sectores, en algunas comunas, y que dice relación con la sequía. Vamos a hablar de eso también aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado, a través de UCB Televisión, Señal 3. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos, con UCB Televisión, Señal 3. Estamos conversando con la senadora Isabel Allende, que representa esta tremenda región, porque la región de Valparaíso, antes era región costa y cordillera, y ahora es una sola. Una sola, 38 comunas. Pero con conflictos ambientales bien serios, ¿eh? Muy serios. Y la verdad es que ha sido muy potente el dictamen de la Corte Suprema, que no solo acogió los recursos que habían sido rechazados por la Corte de Apelaciones, sino que además impuso 15 medidas que debieran ser seguidas por el gobierno porque tiene que obviamente cumplir el fallo. Y son interesantes porque marca un antes y un después. Entre otras cosas, por ejemplo, que tiene que haber un seguimiento del punto de vista de salud, los niveles tóxicos y en el tiempo, cosa que no se ha hecho, y otras medidas más interesantes, plano regulador, no pueden instalarse nuevas industrias en una zona que ya es zona de sacrificio. Conversaba el otro día con una de las dirigentes, la Cata, muy conocida de las mujeres de sacrificio, y me decía con razón, ojalá la Comisión de Medio Ambiente, tanto la Cámara como el Senado, un poco sean como de alguna manera hacerse parte del seguimiento para ver hasta dónde se cumple, hasta dónde no, convocando una suerte de mesa con todos los actores, porque lógicamente están desconfiados, han sufrido tanto, ha sido tan por décadas esta situación de contaminación creciente, que la verdad es que con toda razón tienen cierto escepticismo, pero por otro lado yo creo que lo que dictó la Corte Suprema es importante. Y eso lo tomo al tiro, Sergio, con decir lo que nosotros estamos tramitando en la Comisión de Medio Ambiente, que no es menor, que es delito ambiental. O sea, nosotros consideramos que es necesario tener en nuestra legislación delito ambiental. Por lo tanto, también que el Ministerio Público pueda iniciar causas cuando uno tiene un daño grave, digamos, contaminación y daño grave que afecta, por supuesto, al medio ambiente y a las personas. ¿El Chernobyl chileno lo han llamado algunos? ¿Es una exageración o no? Puede sonar exageración, pero yo me pregunto si es normal que tengamos zonas de sacrificio donde tengamos más de 30 industrias instaladas en una población que había llegado antes, por supuesto, y donde el año pasado podemos decir que tuvimos a 1.700 personas en los consultorios. Uno se pregunta hasta dónde uno puede permitir que esto ocurra y cómo podemos permitir que además tenemos normas que están por debajo de los estándares internacionales, otras que ni siquiera están dictadas, que no existen, normas primarias, la calidad del agua, del aire, la tierra, en fin, necesitamos ponernos al día. Aquí hubo un avance, por lo menos el dióxido de azufre, que es una medición horaria que se va a hacer importante, pero no podemos seguir como estamos, o sea, de verdad, y además leía, y eso lo hizo la Fundación Chile, lo acaban de publicar recién ayer, un extracto en la prensa donde salía que ya estamos en un nivel de escasez de recursos hídricos que nos va a llevar a un verdadero estrés hídrico, el país con mayor estrés hídrico de toda la región. En el 2040 se pronostica que la escasez del recurso hídrico va a ser francamente para llevarnos a esto, a un verdadero estrés hídrico. Entonces, ¿Y el cambio del código de aguas no llega?
El cambio del Código de Agua está lento, todavía está en tramitación en la Comisión de Agricultura, después tiene que pasar por Constitución. Yo le decía también a las autoridades de obras públicas que es hora de que tengamos una política más integral, una mirada más global, que no la hay. En España, por ejemplo, existe un plan de hidrográfico general basado en los recursos de cada cuenca. Y eso les permite tener una estrategia nacional. Nosotros no tenemos una estrategia nacional, no tenemos, digamos, ni siquiera claridad probablemente cuántos recursos de agua de verdad disponemos o tenemos, y la mala gestión que ha habido sobre el agua, porque una cosa es cambio climático, ciclo de sequía como el que hemos estado sufriendo, pero otra cosa es la mala gestión. ¿Por qué digo mala gestión? Porque usted piense, se sobreotorgaron derechos de aprovechamiento superior a la capacidad natural de las cuencas de reponerse. Entonces a usted le dieron derechos infinitos, porque además las personas lo heredan, los venden, son para siempre. ¿Eso se va a terminar o no? No, hacia atrás no, porque no se permite y hasta ahora solamente la reforma del Código de Agua contempla para los futuros derechos. Los derechos ya Pero entregados. ¿amerita, no. por ejemplo, una emergencia hídrica para la región de Valparaíso? Sí, amerita y se puede, en virtud de una emergencia así de esas características, que la Dirección General de Agua pueda ordenar los actores de una cuenca, por ejemplo, pongamos el río Aconcagua, sentarlos y decir, mire, estas 4 secciones se van a poner de acuerdo y señores de la primera y la segunda, ustedes no se pueden llevar todo el agua porque están obviamente hacia arriba, tienen que también darle opciones a la tercera y cuarta sección, que son normalmente medianos y pequeños. Entonces, sí tiene facultad la Dirección General de Agua cuando estamos en una situación extrema de escasez hídrica, por supuesto. Ahora, la situación del interior, San Felipe Los Andes, ¿cómo es? Mire, la más dramática está realmente en el lado de Petorca, Petorca-La Ligua. Petorca-La Ligua. Petorca-La Ligua, la provincia de Petorca. Realmente es tremenda porque ¿Los además paltos se siguen chupando el agua, como dijo alguien? siguen el asfalto ahí y es indiscriminado. Son cerros completos y está rodeado de poblaciones que no tienen acceso al agua, que a través de solo camiones aljibes. Entonces uno se pregunta qué tipo de gestión estamos haciendo con el agua y no podemos de alguna manera permitir que, siendo el agua un bien nacional de uso público, esto haya existido tan mala gestión que haya permitido a unos pocos acaparar tanto que tenemos a varios sin agua. Eso es un derecho humano esencial. Entonces yo creo que tenemos que hacer un corte de raíz y hacer un cambio más profundo, que no está en este Código de Agua, que logramos reformar con mucho esfuerzo en la Comisión nuestra de Recursos Hídricos, pero está recién en Agricultura, tiene que pasar por Constitución y este gobierno se niega a mirar hacia atrás. Cuando nosotros decimos el agua un bien nacional de uso público, no significa que se puede tocar los derechos que ya fueron otorgados, que repito, porque la gente no siempre tiene conciencia, de por vida, heredables, vendibles. O sea, en cambio uno piensa, lo conversábamos con una importante delegación española que tienen mucha experiencia en los procesos de desalación de agua y lo que ellos decían, ¿no? O sea, la persona que se le entrega una concesión para que haga un proceso de desalación solo puede usarla para el fin que le fue otorgada, no es que Usted se dice vuelva que dueña. no hay voluntad política en el gobierno para avanzar. Ha faltado ¿Sí? voluntad, ha faltado sobre todo una mirada más integral, ha faltado mirar el problema más en profundidad, ha faltado decir cómo generamos más recursos. Desalinización es una de las alternativas. Infiltraciones de cuenca. ¿Pero en qué se topa para carretera tener una planta hídrica desaladora profunda de agua, por el mar? Nosotros estamos tratando el tema de la desalación en la comisión, pero bueno, el gobierno tiene que pronunciarse y sacarlo adelante y hacer más. Hoy día hay, sobre todo en la región de Atacama. Las mineras están haciendo el proceso. Claro, pero lo hace cada uno por sí sola. No hay un ordenamiento territorial que uno pueda decirle con mayor racionalidad por el uso energético y lo que significa, digamos, la ocupación del borde costero, poder decir, a ver, en esta región deberíamos ser máximo 2 o 3, por último, tienen que ser usos compartidos o usos múltiples, no solo para una minera, sino que tiene que darle respuesta a lo mejor para tener más agua de consumo, más agua para riego, en fin, tiene que ordenarse y eso no lo ha hecho este gobierno ni ninguno, que no han tenido una mirada más amplia de lo que significa manejar el recurso hídrico. Usted hacía referencia a España, yo me acuerdo haber estado en España en algún momento en las últimas décadas y había programas de ahorros de agua que eran muy fuertes, especialmente desde el centro hacia el sur de España, ¿no? Y un compromiso muy grande de la población, porque sin el compromiso de la población es imposible poder limitar, digamos, el consumo excesivo de agua.
Ahora, el agua no es tanta la que se gasta, digamos, en los domicilios, eso constituye un error. No, mire, si la verdad de las cosas es que casi el 70% del agua lo ocupa la agricultura. El resto, las industrias, y sobre todo la industria minera, no llega ni al 20%, mucho menos, 14%. Y el consumo humano no pasa de ser 8%, menos del 10%. Entonces, la verdad es que aquí fundamentalmente la agricultura, y hay que tener mucho cuidado porque todos quieren una agricultura sustentable. O sea, usted lo que tiene que hacer no es monocultivo, por ejemplo, palto, donde cada vez se usa más y más. Cambiar todo lo que es la vegetación natural de los cerros y lo transforma en cultivos de palta, que es monocultivo y es un uso intensivo de agua, entonces completamente indiscriminado, no sustentable. Y mientras tanto está dejando sin agua a las personas que viven ahí. Entonces tiene que enfocarse de otra manera si queremos hacer de nuestro país, en nuestros propios recursos, cuidarlo más. Uno de los aspectos que uno ve cuando llega a Valparaíso es la pobreza en las viviendas, muchas de ellas derruidas, otras al borde de los cerros, otras derrumbándose, especialmente cuando se producen desplazamientos de tierra. ¿Esto va a ser para toda la vida así? Bueno, Valparaíso tiene una geografía bastante particular. Y lo que hay que tener cuidado, por supuesto, es que no se sigan construyendo o levantando, digamos, poblaciones, a veces, por supuesto, temporales, pero en sectores absolutamente de riesgo, sea por los incendios, o sea por los aluviones, o sea por una caída muy fuerte de agua. Por otro lado, es en la parte también propia de Valparaíso que lo hace también tan especial y tan rico, porque tiene una verdadera integración y usted encuentra casas de todo tipo en una misma calle, digamos, una casa más consolidada, una casa, digamos, mucho más precaria, Por ahí otra histórica. por ahí otra histórica, pero tiene esa convivencia y no tiene esa cosa tan de exclusión, digamos, que tenemos, por ejemplo, en la región metropolitana. Y esa es parte de la riqueza del paraíso. Y estas casas que están así como en la punta, los cerros, también es muy notable, es una verdadera belleza. Usted ve en la noche o en ciertas horas del día y realmente es muy notable. Lo que tiene que hacer, sí, obviamente, es ir generando barrios y consolidando. Por cierto, el otro día con el alcalde Chap hicimos un recorrido, lo que se va a abrir en octubre, el futuro mercado puerto, que se está recuperando, va a ser una belleza, porque es realmente un trabajo extraordinario de restauración que se está haciendo, y eso va a ser un polo muy atractivo. Y de hecho estuvimos recorriendo el barrio, que hoy día serían palabras españolas que usan mucho los españoles, un barrio degradado, que los españoles tienen amplia experiencia cómo se recupera un barrio degradado. Entonces hay una fuerte inversión pública en un proyecto y de a poco comienzan a surgir entonces proyectos privados y termina ese barrio transformándose en un barrio sumamente apreciado, de degradado pasa a apreciado y se transforma en un barrio que la gente coge ir a vivir allá. Bueno, yo le comentaba esto al alcalde Char porque a raíz del mercado puerto, yo creo que eso va a poder levantar ese barrio que hoy día está efectivamente muy decaído y que hay proyectos y el municipio está interesado y de hecho recorrimos y me dio gusto porque vi 3 restaurantes recién instalándose, uno hace unos meses, otro un poquito más de un año, que hicieron su apuesta y por lo tanto se instalaron allí y esto está siendo muy bien recibido. Estábamos con la presidenta de la Junta de Vecinos porque se sentía del sector Chaurren, porque se sentía donde está el famoso Liberty, Sí, haber oído el famoso Liberty, el bar Liberty. Bueno, la gente estaba contenta porque decía, por fin vemos que están interesados en invertir acá, que nos están dando una señal que quieren convertir esto en un mejor barrio bien. y por supuesto para los vecinos, bienvenidos. Senadora Isabel Allende, se nos pasó volando el tiempo, así que le queremos agradecerle que interesa conversar con nosotros. Muchas gracias. A usted muchas gracias por seguir estos diálogos aquí en el canal del Senado, en Profundidad de Campos, junto a UCB Televisión Señal 3. Será hasta la vista.